Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dio un giro drástico a la política exterior de Estados Unidos con relación a Venezuela. Trump retomó la campaña de máxima presión que había implementado en su primera presidencia. Pero el eje en aquel entonces consistía sobre todo en presiones económicas a través de sanciones que golpeaban a la industria petrolera venezolana. Ahora, su administración sumó un inédito despliegue militar del Comando Sur en el Caribe que incluye una decena de barcos de guerra, miles de hombres y el portaaviones Gerald Ford, el más grande y moderno de la flota estadounidense. Cuenta además con aviones de combate, vigilancia y transporte en bases en Puerto Rico y Trinidad y Tobago. What we're seeing in Venezuela, which is very different, is a fairly significant U.S. military buildup that is now in place in different parts of the Caribbean and Latin America, and what seemed like pretty overt threats from President Trump, warning of possible military action, covert action. So the U.S. isn't really trying to hide what it may wind up doing to President Maduro in Venezuela. But this is a very serious pressure campaign. What we haven't yet seen, though, is the next step in that. Desde septiembre de 2025, la flota estadounidense empezó a atacar embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico frente a las costas de Venezuela y Colombia, a las que se indica como vehículos de narcotraficantes dedicados a llevar drogas a los Estados Unidos. We view the Maduro regime as being illegitimate, and the president has been very satisfied with the successful strikes against narco-terrorists and foreign terrorists that are illegally trafficking drugs towards the United States of America. He's not going to tolerate that, and you can expect to see those strikes continue. Hasta la actualidad, se produjeron al menos 22 ataques que causaron la muerte de unas 83 personas. El marco legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses se dediquen a combatir el narcotráfico en el mar, algo que antes hacía la Guardia Costera, está en una autorización presidencial para el uso de la fuerza letal contra 24 cárteles y organizaciones criminales catalogadas como narcoterroristas, que según la Casa Blanca suponen una amenaza inminente para los Estados Unidos. In recent weeks, you've been working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea. And we'll be starting to stop them by land also. La legalidad de estas acciones, sin embargo, está siendo cuestionada por juristas, el Congreso y dentro del propio Partido Republicano. Pero Trump no oculta que uno de los objetivos centrales de la campaña es desalojar a Nicolás Maduro del poder. El presidente venezolano, cuya legitimidad es cuestionada incluso por Brasil tras las elecciones de julio de 2024, es acusado por Washington de liderar el denominado Cártel de los Soles, que integrarían las Fuerzas Armadas venezolanas, de ingresar drogas a Estados Unidos y de propiciar la migración de integrantes de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. En ese contexto, también se anunció que se autorizó a la CIA a realizar acciones encubiertas en territorio venezolano. A pesar de esto, la administración estadounidense mantiene diversos canales con el gobierno chavista. Entre ellos, hubo a mediados de noviembre una comunicación telefónica directa entre Maduro y Trump, en la que este planteó un ultimátum, ofreciendo una salida al venezolano y cuyo plazo ya habría vencido. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo. Bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogues, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes.
Word, never, never in your life. Según el New York Times, Maduro habría pedido una amnistía para 100 de sus colaboradores más cercanos y un gobierno interino de la vicepresidente Delcy Rodríguez, algo que Trump rechazó. I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, I about can't it? do that. Persisten las dudas entre los analistas acerca de si Estados Unidos podría lanzarse en Venezuela a una invasión como la de Panamá en 1989, que derribó a Manuel Noriega. Todo indica que Trump pretende una salida incruenta de Maduro y busca aplicar a esta crisis la misma lógica transaccional que está empleando en Gaza y Ucrania, aunque manteniendo una amenaza creíble del uso de la fuerza. Pero si el despliegue militar estadounidense en torno a Venezuela sigue incrementándose, esas probabilidades crecen. So there's a lot already in the region, and if there's even more on top of that, then one would think either that capability is going to be used, or it's all sort of trying to demonstrate to President Maduro that it's either you leave the regime now and perhaps dictate some terms that are somewhat agreeable, or there will be a full-scale military operation to unseat you. Por su parte, Maduro trata de ganar tiempo y, según el Miami Herald, incrementó sus medidas de seguridad para evitar un golpe interno mientras intenta galvanizar a sus seguidores. Pero arrastra una crisis de legitimidad interna desde las elecciones de 2024, en las que no pudo exhibir las actas que demostraban su supuesto triunfo frente al opositor Edmundo González. Esa crisis es independiente de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, pero la intervención de Washington la está intensificando aceleradamente. Bueno, allí en el informe le contamos cuál es justamente la situación a esta hora entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, rápidamente empezamos a profundizar esta situación con nuestro primer invitado, Luis Peche, es consultor político. Luis, bienvenido, gracias por estos minutos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a ver, Luis, nosotros comenzamos esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional con esta pregunta, que te la vamos a trasladar a vos. ¿Es posible que Estados Unidos invada Venezuela? Bueno, esa es una pregunta, la pregunta del millón en este momento. Sí, claro, ¿no? lógico. Todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que sí. ¿En qué sentido? En cuanto a capacidades. O sea, si la pregunta es de poder hacerlo, el despliegue de los Estados Unidos en el Mar Caribe es un despliegue que no se ha visto en la región claro. En lo que va de siglo y que solamente es comparable con las invasiones de Granada y de Panamá, como bien indicaba el reportaje antes de arrancar acá. Esta escalada de la administración Trump con relación a Venezuela nos está hablando, o parece estarnos hablando, de una nueva etapa en las relaciones regionales por parte de los Estados Unidos. Hay algo muy interesante, justamente esta semana salió un documento del Departamento de Estado que se denomina la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ¿no? Y allí se habla mucho sobre el rol de la región como la zona de influencia y la zona de seguridad de los Estados Unidos. No hay que olvidar que Donald Trump llegó a la Casa Blanca bajo el esquema o el lema, perdón, de America First. Primero Estados Unidos. Y eso se traduce en la práctica. Ha habido un debate muy interesante en el campo de las ciencias sociales, de los propios doctrinarios de la administración Trump, que obviamente es un líder que genera mucha controversia por su tipo de liderazgo, decisiones muy impopulares, muy fuertes a la hora de comunicarlas, pero intentando traducir qué significa este America First. Significa priorizar toda la región como la zona en la cual los Estados Unidos tiene que tener, digamos, asegurada por lo menos buenas relaciones, relación de cooperación y demás, e intentar alejar la influencia de actores como China o Rusia, o más bien es una doctrina más aislacionista y de quedarse más en su propio patio interno. Por lo que hemos visto hasta ahora, pareciera, y con todo este despliegue en el Caribe, que la administración Trump más bien está tomando la iniciativa para eso, para tener una zona en la cual tenga aliados que puedan responder ante los desafíos que le causan problemas al interno, ¿no?
Luis, gracias por atendernos. Un poco en ese contexto del debate que planteabas de Estados Unidos primero, ¿no? Como algo de, bueno, no queremos las intervenciones o las guerras y demás. ¿Cómo crees que puede llegar a jugar? Porque mucho se dice que uno de los objetivos podría ser presionar a Maduro para que efectivamente deje Venezuela. El año pasado, después de las elecciones, se hablaba mucho de si las Fuerzas Armadas lo siguen apoyando, difícilmente deje el gobierno Maduro. ¿Qué crees que está en juego ahora para que efectivamente suceda eso? Sí, hay un cambio de doctrina allí. Obviamente es muy importante lo sucedido el año pasado en Venezuela porque digamos que es una de las piedras angulares de este cambio de doctrina, ¿no? El año pasado la comunidad internacional, liderada por el propio Estados Unidos, pero con la administración de Joe Biden, intentó a través de la negociación y de este acuerdo político que se llamó el Acuerdo de Barbados. Fue un acuerdo de varios años en el cual participaron múltiples países de la región, incluyendo el propio Estados Unidos, pero también países como Colombia, Brasil, Países Bajos, Rusia y demás, intentar estabilizar la situación política de Venezuela. El 28 de julio, cuando fueron las elecciones presidenciales y Maduro desconoció su derrota electoral, cambió por completo, pues digamos, esa relación porque dejó ver que la negociación por parte de distintos actores pues tampoco había llevado a un buen puerto, pues no se había cumplido lo firmado en los acuerdos, ¿no? Ahora el enfoque es distinto, el enfoque parece ser a través de todos los riesgos que representa para la región pues la permanencia de Maduro. Ya hay algunas cosas que obviamente se ven o se veían, como esta crisis hemisférica en términos de migración, más de 8 millones de migrantes venezolanos en toda la región y en todo el planeta regados a causa de la crisis ocasionada por Venezuela, ¿no? Por el régimen de Maduro. Pero también está ahora todo lo que se está revelando alrededor de los nexos del narcotráfico dentro de Venezuela y hacia otros países de la región, incluyendo los Estados Unidos. Ha sido esa, digamos, la principal razón que ha dado Trump para decir necesitamos aumentar la presencia de nuestras tropas en el Mar Caribe combatiendo el narcotráfico, y hay una relación directa que hace la Casa Blanca entre el narcotráfico y el régimen de Maduro, en el cual le dicen tú estás ayudando, tú eres, digamos, copartícipe y, bueno, promotor del narcotráfico como problema para la región y por eso debemos abordarlo. A ver, Luis, si finalmente Estados Unidos invade Venezuela, vos nos acabas de decir, lo cual ha generado sin duda un gran título, que existe una posibilidad muy concreta que esto justamente se lleve a cabo. ¿Con qué apoyo hoy cuenta Nicolás Maduro, desde lo interno y desde lo externo? Mira, primero yo creo que hay que resaltar allí de que las invasiones quizás no sean como, digamos, como se ven en las películas de gran escala, de un montón de soldados entrando ni nada por el estilo, porque de hecho ya en lo que va de año hemos visto cómo la presencia militar estadounidense se ha visto en países como Irán, ¿no? Al cual sencillamente a través de ciertos ataques quirúrgicos lograron cumplir los objetivos que allí tenían, que era vinculado a las armas nucleares en el caso de Irán. En el caso venezolano, no hay absolutamente nada que pueda hacer, digamos, la Fuerza Armada venezolana en comparación a un actor del poder de los Estados Unidos, que es el primer ejército del mundo, ¿no? Allí, de hecho, lo que se ha logrado filtrar es que la Fuerza Armada apostaría por una especie de guerra de guerrillas, de resistencia, de intentar más bien acciones de sabotaje para intentar prolongar lo más posible el conflicto. Pero estamos hablando también, y creo que es muy importante para tu audiencia entenderlo, Maduro es un presidente muy impopular, que se ha logrado mantener a través de la represión, de la tortura, de encarcelar a bueno, más de 1000 presos políticos que hay hoy en Venezuela, pero no es un gobierno popular, que perdió las elecciones el año pasado, de hecho, por un margen gigante de 70-30. Así que también hay que ver en la práctica, no es lo mismo pues llamar al lobo que verlo venir, como dice un refrán. Cuando ya se concrete algún tipo de acción por parte de los Estados Unidos, yo creo que hay que esperar a los hechos para ver qué tanta resistencia es capaz de ofrecer un régimen como el de Maduro, ¿no? Luis, en la política exterior se hablaba mucho de países que en su momento quizás estuvieron más cercanos, como puede ser Brasil o Colombia, la Colombia de Gustavo Petro. Lo que se hablaba es, bueno, si efectivamente Estados Unidos invade, va a generar un rechazo, ¿no? Un rechazo a esa intervención. ¿Qué pasa en lo doméstico? ¿Qué pasa con los venezolanos que rechazan a Maduro, pero que también rechazaban una intervención? ¿Se ve, al menos según los sondeos, o qué se está viendo en base a esa situación? Si cambió la perspectiva, si creen que es la única solución, ¿qué se está viendo en ese sentido? Yo creo que ahí es importante que
a ver, los venezolanos dentro de Venezuela no van a poder hablar con toda la fluidez que pueden hablar sobre los distintos temas, ¿no? La situación política en Venezuela es de un cierre total para hacer oposición, para hacer activismo, para hacer libertad de expresión, por lo cual tú no vas a ir en la calle preguntándole a la gente, ¿estás de acuerdo o no con la invasión? Porque muy probablemente te digan que no, porque de lo contrario pueden ir presos. Te digo, la cifra de presos políticos hoy en Venezuela supera las 1000 personas. Y prácticamente toda la oposición está ilegalizada en este momento, ¿no? Entonces no es una especie de pregunta que tú puedas hacer directamente en las calles. Lo que sí puedes ver es, bueno, que el mandato dado por los venezolanos el año pasado en elecciones fue de un 70% de los venezolanos que querían un cambio político por la vía pacífica en su momento, pero también fue Maduro el responsable de cerrar esa vía pacífica, porque, digamos, pudiésemos estar hablando hoy de otro tipo de discusión totalmente distinta, de la transición política en Venezuela, si en ese momento se hubiesen respetado los resultados electorales y hubiésemos avanzado hacia otra discusión. Lamentablemente no fue el caso, se aumentó muchísimo la represión en Venezuela desde ese momento y nos está llevando a esta profundización de la crisis. Yo creo que ningún venezolano querría que una vía armada fuese como, digamos, esa solución, pero también la falta de mecanismos institucionales es lo que nos ha llevado hasta este punto. Ojalá pudiese haber alguna medida para que, digamos, se ofreciese una salida limpia y que no llegue la sangre al río, también como dice el refrán, pero bueno, estamos en un momento en el cual pareciera que tampoco Maduro está por la labor de negociar nada y bueno, parece encerrado allí en esa posibilidad, ¿no? Luis, en varias oportunidades el presidente Donald Trump acusa y acusó a Nicolás Maduro de tener una relación directa, de ser directamente el jefe del cártel de los Soles. ¿Cuál es la relación de Maduro finalmente con este cártel? Bueno, al final estamos hablando, cuando se habla del cartel de los Soles, Sí. se habla de un entramado institucional dado por las autoridades venezolanas para permitir el flujo de droga a lo largo de la región y hacia otras regiones. Justamente esta semana salía una investigación en el Washington Post que hablaba de cómo desde Venezuela también está saliendo droga hacia África. Entonces, al final estamos hablando de una red que permite, no estamos hablando de, digamos, bueno, es que pasó un cargamento o algo por el estilo. Claro. No, es que estamos hablando de las instituciones del Estado puestas al servicio de una red de narcotráfico que llega a todos los rincones del mundo y esa es la amenaza ante la cual parece estar actuando la administración Trump, o bueno, es lo que ha dicho abiertamente, que es su guerra para evitar, pues digamos, el flagelo del narcotráfico en territorio estadounidense, ¿no? Luis, para cerrar, nos gustaría que nos cuentes, porque sufriste un atentado hace, entiendo, un mes. ¿Qué se sabe justamente de ese atentado? Bueno, ¿cómo estás también? Entiendo que estás en plena recuperación. Sí, hace un mes y medio, junto con uno de mis mejores amigos, Yendri Velázquez, sufrimos un atentado en la ciudad de Bogotá. Yendri recibió 8 disparos, yo recibí 6 disparos. Afortunadamente, pues bueno, estoy vivo y contando, lo que es lo primero que todo que hay que agradecer. Pero fue una situación obviamente horrible, muy complicada. Esos 6 disparos se tradujeron en 4 fracturas en mi pie, heridas en mis muslos. Ha sido un proceso bien complicado. Lamentablemente todavía las autoridades colombianas no han podido esclarecer lo sucedido, pero yo no había recibido ningún tipo de amenazas desde que estaba en Colombia. Yo tuve que escapar de Venezuela ante la inminencia de ser también parte de esa lista de presos políticos allá en Venezuela. Y creo que, bueno, los responsables se pueden determinar por allí. Hay un precedente que es importante, que es el del teniente Ronald Ojeda en Chile. Él es un militar venezolano que fue asesinado por la dictadura de Nicolás Maduro estando allá en suelo chileno, o sea que ya el gobierno chileno de hecho lo acusó directamente al régimen venezolano de ser el responsable de esta muerte, por lo cual hay un precedente que es grave y bueno, afortunadamente en nuestro caso no se repitió algo de ese tipo, pero sí creo que es un llamado de alerta para los gobiernos de la región sobre las capacidades que puede llegar a tener una dictadura, y que no solamente es la dictadura venezolana, porque también hay denuncias de la dictadura nicaragüense asesinando disidentes políticos en Costa Rica y en otros países de Centroamérica. Es una situación preocupante y que debe ser atendida. Luis Peche, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, seguro. Muy bien. Allí Luis Peche, consultor político, nos daba este panorama de la posibilidad concreta que tiene los Estados Unidos, Donald Trump, con Venezuela, ¿no? La posibilidad de una invasión. ¿Qué dijo Luis Peche? Sí, es posible. Es posible, sí. Por supuesto no se descarta nada, No, Pablo, claro. más allá de
que no está claro si efectivamente, más allá de las amenazas de Trump de esta semana, uno de los análisis que bueno que lo comentábamos ahí también, y lo que ha hecho muchas veces en la política exterior Trump, ¿no? Presionar para negociar, esto que se dice siempre, que es una de las herramientas que utiliza. Sí, lo que se conoció y lo veíamos en el informe, bueno, fue el llamado telefónico que mantuvieron Maduro con Trump, en el cual se habría buscado negociar una salida de Maduro y por lo tanto, o por el momento sigue abierta la incógnita si efectivamente va a llevar adelante una intervención. Bueno, y habló también con Lula da Silva. Sí, así es. Bueno, Lula, que mencionábamos el caso de Brasil, ¿no? Y de la postura ante una posible intervención. Correcto. Bien. Recorremos el mundo ahora. Más noticias se las presentamos de esta manera. A ver. Rusia ofrece energía ilimitada a India. En su visita a India, el presidente ruso Vladimir Putin ofreció a su par Narendra Modi un suministro ininterrumpido de combustibles, así como la oferta de expandir los intercambios en comercio y defensa. India ya es el principal comprador de armamento y petróleo vía transporte marítimo provenientes de Rusia, pero Modi fue cauto en su respuesta ya que negocia paralelamente con Estados Unidos un acuerdo comercial para reducir los aranceles punitorios que le impuso la actual administración norteamericana. Trump entre el fútbol y los aranceles. El presidente Donald Trump dijo que planea reunirse con los líderes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney, luego de la ceremonia de sorteo para la Copa del Mundo de la FIFA, para discutir los acuerdos comerciales entre los tres países. Las tres naciones mantienen un amplio acuerdo de libre comercio y el esquema de aranceles impuesto por Trump obligará a renegociarlo en nuevos términos que aún no fueron estipulados. Irán realiza ejercicios militares. Los guardias revolucionarios iraníes dispararon misiles balísticos y de crucero a blancos simulados en el Golfo de Omán y el estratégico estrecho de Hormuz como parte de un ejercicio militar naval y terrestre de 2 días orientado a contrarrestar amenazas extranjeras, según informó la prensa iraní. No son los primeros ejercicios militares que realizan las Fuerzas Armadas iraníes luego del conflicto que mantuvieron en junio con Israel y los Estados Unidos. Hacemos la primera pausa. Cuando regresemos, este tema Ucrania, Putin amenaza a Europa. Aún no hay avances en las conversaciones para poner fin a la guerra. El principal desacuerdo tiene que ver con los territorios ucranianos que Rusia pretende anexar. Luego de la pausa, este tema en Televisión Pública, Noticias Internacional. Ya volvemos.